Forma parte de la Constitución Política del Perú, que es casi todo el tema de cívica, y ahí están las garantías constitucionales, ¿ya? Bien. Yo necesito interponer un habeas corpus. A ver, así, a priori, ¿qué es el habeas corpus? ¿Qué defendería el habeas corpus? A ver, aquí tenemos una persona. ¿Dónde está la persona? En un penal, me imagino, o una cárcel, ¿no? Dice, yo necesito interponer un habeas corpus. ¿Qué defendería el habeas corpus? El derecho a su libertad, ¿no? Claro, el derecho a la libertad. Habeas significa muéstrame, tráeme, libera, corpus cuerpo, ¿ya? Entonces, las garantías constitucionales, ¿qué son? Son medios de defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de la persona. Cuando hablamos de eso, son medios de defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de la persona, estamos haciendo referencia a que las garantías defienden esos derechos, porque esos derechos pueden ser vulnerados, amenazados, violados. Entonces, la garantía va a defender ese derecho vulnerado, amenazado. Y la reposición tiene que ser rápida, inmediata. Por eso se hablan garantías constitucionales, ¿no? Que son decisiones rápidas para reponer el derecho vulnerado, amenazado, para retroceder, hacer un retro a la instancia anterior, antes de la vulneración de ese derecho. Ahora, por derechos fundamentales y constitucionales hay que hablar de eso, ¿no? Los derechos fundamentales están tipificados en el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución, que me imagino que ya lo leíste, ya eres un capo, un trome, una experta. Y los constitucionales a partir del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad de pensamiento, creo, religión, a mantenerse callado sobre mis convicciones filosóficas, políticas, no doctrinarias, a la libertad de tránsito, ¿no? A la participación política, al secreto de las comunicaciones, a la inviolabilidad domiciliaria, a la legítima defensa, a la presunción de inocencia. Y los derechos constitucionales, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la huelga, al sindicato, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, cuando se amenaza o vulnera esos derechos fundamentales o constitucionales, la persona puede pedir una garantía constitucional. ¿A quién le pedimos? Le vamos a pedir al juez que trabaja en el Poder Judicial, ese es al juez. Pero también defiende la supremacía de la Constitución y la ley sobre las demás normas jurídicas. O sea, cuando nace una norma jurídica que contraviene de fondo y forma la Constitución, se interpone una garantía constitucional llamada acción de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué está haciendo esta garantía? Está haciendo prevalecer la Constitución sobre una norma jurídica de rango legal que puede ser un decreto legislativo, un decreto de urgencia, una ordenanza municipal o regional. Eso es las garantías. Entonces vamos a desarrollar garantía por garantía. ¿Está bien? Bien, vamos por aquí. El habeas corpus. Acción de habeas corpus. ¿Qué defiende el habeas corpus? Habeas, muéstrame, tráeme, libérame el cuerpo. Procede cuando, ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnerase, amenace la libertad individual y los derechos constitucionales conexos. Si en mí se amenaza mi derecho a la libertad individual o los derechos complementarios conexos a esa libertad individual, yo interpongo ante el Poder Judicial, en este caso ante el juez especializado en lo penal, una garantía de habeas corpus. Entonces, aquí le pido al juez especializado en lo penal. Fundamento mi pedido, puede ser oral, escrito, a mano, a máquina o a través de un abogado. Que en tal lugar se vulneró mi derecho. Que estoy recluido, mi patrocinio está en tal lugar, vulnerando su derecho a libertad individual. Entonces, ¿cuándo procede? Cuando en mí se vulnera ese derecho a la libertad individual. De repente,
puede ser una detención arbitraria, de repente puede ser un cierre tapeado con cemento y yo estoy dentro del local por parte de la municipalidad y eso está prohibido romperse, ¿no? De repente una junta vecinal aprobó poner rejas a la única salida que yo tengo hacia el exterior de la urbanización. Esa reja interpone mi libertad de tránsito, acción de habeas corpus. De repente interpongo una acción de habeas corpus contra la autoridad porque en una batida el policía ha retenido mi DNI y no me lo quiere entregar. Muy bien. Se está vulnerando el derecho al libre tránsito porque justo en la tarde yo tengo que ir a comprar mis boletos para irme a las provincias, por ejemplo. Entonces, con el DNI tengo que transitar. O de repente el fiscal encargado del caso ha retenido mi pasaporte o el juez. Y esa retención es arbitraria, se está interponiendo, ¿no? Se está vulnerando mi libertad de salir al extranjero. Interpongo una acción de habeas corpus. Entonces, ¿cuándo interponemos una acción de habeas corpus? Cuando sentimos que se está vulnerando nuestro derecho a qué? A la libertad personal y los derechos conexos complementarios a esa libertad individual. La acción de habeas corpus tiene que ser resoluciones someras, rápidas y restablecer ese derecho vulnerado. Entonces tú ya sabes cuánto es la detención, 48 horas. ¿Cuándo es 15 días? Cuando la policía me ha detenido por 4 causales. 1, narcotráfico, terrorismo, espionaje, o estar yo inmerso en una banda criminal, en un crimen organizado. 15 días. Entonces, por eso, si la policía me tiene detenido más de 48 horas por un escándalo que hubo fuera del estadio, ¿qué puedo interponer? Una acción de habeas corpus. Bien. ¿Qué protege? La integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura. Habeas corpus. O tratos inhumanos humillantes. Habeas corpus. Ni violentado para obtener declaraciones. Habeas corpus. ¿Qué dice la Constitución? Que las declaraciones obtenidas con violencia son ilegales. No prueban, no forman parte de pruebas. ¿Ya? Profesor, ¿qué pasaría si yo estoy en la provincia, viene el ejército, hace una leva y me obliga a servir en la patria? Habeas corpus. ¿Por qué? Porque el servicio no es obligatorio, sino es voluntario. Y está yendo contra mi libertad. Habeas corpus. Profesor, y de pronto esos ronderos campesinos que han retenido a mujeres y un varón porque presumían que son hechiceros, brujos, ¿no? Profesor, ¿por qué su familiar no ha pedido habeas corpus? ¿No? Es buena pregunta, ¿no? Porque se supone que el habeas corpus defiende el derecho fundamental. En ellos se ha retenido, se ha violado su derecho, varios derechos se ha violado. Ayer vi la noticia, el noticiero, se ha violado el derecho a la libertad de tránsito, secuestro. Se ha violado el derecho a no ser tratados, sometidos a torturas. Los han torturado, jóvenes, los han colgado de un pie, boca abajo. ¿Eso es tortura o no? Claro, profesor, qué horrible es ese ti que toda la sangre se va a tu cabeza, ¿no? A tratos inhumanos y humillantes, las han desnudado. ¿Y eso no es un trato humillante, profesor? Sí. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la fiscalía de turno allá en Chiclayo? Creo que sí, en Cajamarca, no recuerdo bien. Bien. El derecho a no ser exiliado, también el habeas corpus, ¿no? El derecho a no ser desterrado, el derecho a no ser expulsado del territorio, habeas corpus. En el Perú hay centenares de venezolanos en calidad de asilados políticos. Si se los expulsa a su país de origen, a Venezuela, van presos en Venezuela. Ellos pueden interponer una acción de habeas corpus porque peligra su libertad individual. Entonces, el habeas corpus defiende eso, jóvenes, el derecho a no ser incomunicado. Pero ¿qué dice la Constitución? Que sí te pueden comunicar para esclarecer el delito. El derecho a que cuando nosotros somos, ¿no?, apresados por 2 motivos.
la flagrancia y orden judicial. Y cuando nos están apresando, tenemos el derecho a que nos comuniquen de las causales de detención. Tenemos el derecho a no ser incomunicados, que tendremos que tener llamadas. En la comisaría hay un teléfono especial, un celular especial, para que todo detenido llame a su familiar. Joven, es un derecho fundamental. Profesor, si eso no ocurriese, tú puedes denunciar a la autoridad, porque te vas a comunicar con alguien que puede presentar una habeas corpus. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Cuándo no se hace el habeas corpus? No entiendo la pregunta. ¿Cuándo no se hace? No entiendo la pregunta. ¿O en qué caso no presenta habeas corpus? Claro. ¿En qué caso no se presenta el habeas corpus? Cuando en mí no se vulneran los derechos a la libertad individual o los derechos complementarios. Ya. No, el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser secuestrado, el derecho a no ser adoctrinado. Profesor, mi papá, mi mamá son testigos de Jehová y yo tengo 18 años. Me quieren bautizar en su iglesia, pero yo no quiero. Es más, quiere que yo pertenezca a esa religión. En ti se está vulnerando tu libertad individual, ya, ¿no? Tu libertad de pensamiento, de creo, religión. ¿Podrías interponer una acción de habeas corpus? Sí. Profesor, en mi colegio católico, ¿no? El profesor me dice que me va a jalar, el profesor de religión me dice que va a jalar si es que no hago la primera comunión. En ti se está vulnerando tu libertad individual. ¿Qué procede una acción de habeas corpus? Cuando el juez desestima, por ejemplo, ¿no? A mí me encontraron en flagrancia, ¿no? Con 2 kilos de cocaína. Muy bien. Por narcotráfico, la policía me tiene que detener mínimo, como máximo 15 días. Entonces yo presento un habeas corpus el día número 3 cuando pasan las 48 horas. Interpongo una acción de habeas corpus a través de mi abogado defensor, porque la detención ya es arbitraria, ¿no? Según la Constitución, la detención es máximo 48 horas. Ha transcurrido 3 días, más de 72 horas, y mi patrocinado está detenido en la comisaría tal, tal, tal. ¿No? Entonces se puede decir, a ver, ¿cuál es el motivo, la causal? Ah, poseía 2 kilogramos de cocaína. Ese es narcotráfico, ¿ya no, profesor? Sí. Entonces, eso ya, pues, eso procede 15 días, ¿no? Ahí no se aplica. Recuerden que el juez es abogado, ¿no? Y sabe muy bien cuándo procede, cuándo no procede. Bien. ¿Quién le sigue? La acción de amparo. ¿Y qué es la acción de amparo? La acción de amparo procede cuando los derechos no defendidos por el habeas corpus ni el habeas data me protegen. Por eso se llama amparo. La acción de amparo procede cuando se vulneran los derechos que el habeas corpus ni el habeas data te defienden. Leo, la acción de amparo que procede contra el hecho de omisión por parte de cualquier autoridad, oficial o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución.
No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas por procedimiento regular. O sea, una acción de amparo nunca se va a presentar contra una norma jurídica. El abogado presenta una acción de amparo contra la ley tal. Eso es inconcebible. ¿Ya? No procede. Aunque pregunta de presa, Marcos, hay una que, no, bueno, bueno. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas. En síntesis, tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales frente a la vulneración o amenaza de estos por cualquier autoridad o funcionario particular, con excepción a aquellos derechos que son protegidos por, uno, el habeas corpus, y dos, la acción de habeas data. Pues si no te defiende corpus ni data, ¿quién te va a defender? Amparo. ¿Cuál es la finalidad de amparo? Reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o un acto administrativo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que la acción de amparo te va a proteger lo que el corpus no te protege y lo que data no te protege. Entonces, ¿qué protege la acción de amparo? Los derechos económicos, sociales, culturales. Derechos económicos, el derecho a la libertad de trabajar. Te defiende la acción de amparo. De pronto, tú abriste tu bodega con todas las de la ley, tienes permiso de la municipalidad, tienes tus zonas de seguridad, has cumplido los requisitos de la defensa civil, pero tu cuñado está postulando a la municipalidad, ¿ya? Y tú financias la campaña de tu cuñado que perdió. El candidato contrincante ganó y en represalia, ¿no? Ya cuando asume el poder, en represalia, llega la policía municipal y de manera arbitraria te clausura el local, aduciendo que no tienes los requisitos de defensa civil, a pesar que tú pasaste por esa supervisión de la gestión anterior. ¿Es un acto arbitrario? Sí, profesor, es un acto arbitrario. ¿Qué procede ahí? Se está vulnerando en ti tu libertad de trabajo. Procede una acción de amparo. Acción de amparo. Si el juez estima darte la acción de amparo, entonces, como la municipalidad te pegó en tu pared, en tu puerta, clausurado de manera indefinida, tú vas con tu acción de amparo, rompes todo eso y abres el negocio. Le sacas tu copia de tu acción de amparo y lo pegas en la pared. Viene el serenazgo con, ¿no? con toda su batería para meterte golpe ya y no puede hacer nada contra la acción de amparo, ¿no? Porque tiene rango constitucional. Está por encima de cualquier ordenanza, decreto municipal, la acción de amparo. ¿Qué más procede la acción de amparo aparte de la libertad de trabajar? La libertad de formar sindicatos, de hacer huelga, derechos sociales como el acceso a la salud, a la educación, el derecho a manifestar sobre cualquier religión, ¿no? De repente tú vas a cualquier plaza de armas con tu walkie-talkie y comienzas a hablar con tu megáfono de la palabra de Dios. Es un derecho, siempre y cuando no vulneres la buena costumbre, ¿no? Y nadie te puede sacar de eso, de aquel lugar, porque esa es la libertad de expresar públicamente sobre tu convicción religiosa. Siempre y cuando no atropelles los demás derechos, ¿ah? Y si te sacan, acción de amparo. La acción de amparo, ¿qué más protege, profesor? El derecho, el derecho a la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Acción de amparo. El derecho, el derecho a la inviolabilidad domiciliaria. Acción de amparo. Nadie puede entrar a la fuerza de tu domicilio si es que tú no lo dejas entrar. Pero hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las siguientes. Ordenanza judicial, o sea, hay una resolución judicial del juez que dice, ordena a la autoridad por la fuerza pública, la policía, hacer requisas en tu domicilio porque hay sospechosos ahí. Dos, cuando se trata de un estado de emergencia. En un estado de emergencia,
tipificado en el artículo 139, 137 de la Constitución, régimen de excepción, el estado de emergencia se declara por dos cosas: perturbación de la paz o por desastres naturales, ¿no? Entonces, un estado de emergencia hace que ese derecho a la inviolabilidad domiciliaria se suspenda. El estado de emergencia hace que el derecho al libre tránsito se suspenda con los toques de queda, por ejemplo, ¿ves? Y por motivos sanitarios también se va a suspender esa inviolabilidad domiciliaria. Entonces, si es que alguien, la autoridad amenaza, vulnerarse, rompiese la puerta a una acción de amparo que va a proteger tu inviolabilidad domiciliaria. Domicilio, centro laboral, terreno, etcétera, etcétera. ¿Qué más procede la acción de amparo? El derecho a la participación política. Yo no puedo ser objeto de discriminación, acción de amparo. El derecho a la participación en la sociedad, acción de amparo. De repente yo soy socio de un mercado, ¿no? Y quiero postular a la presidencia del mercado. De repente es una cooperativa. Pero soy hincha acérrimo de Keiko Fujimori. Y por mi convicción política, ¿no? Los demás socios del mercado me dicen, no, tú eres fujimorista, no puedes postular. Es un acto discriminativo, una acción de amparo. ¿Qué más protege la acción de amparo? El derecho a no ser discriminado. Acción de amparo. Muy bien. Continuamos. Ahí está, ¿ve? Igualdad ante la ley, del ejercicio público de cualquier confesión religiosa, de información, opinión y expresión, a la libre contratación, a la creación artística, intelectual y científica, a la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones, al honor, intimidad, voz, al trabajo, sindicación, propiedad y herencia, impartir educación dentro de los principios constitucionales. Y más derecho, ¿no? En la acción de amparo. Preguntas por aquí, por favor, preguntas, preguntas. Ya, continuamos entonces. La siguiente garantía constitucional que vamos a estudiar es la acción de habeas data. Recuerda que amparo te protege los derechos que no te defiende corpus ni data, ¿sí o no? Bien, vamos por aquí entonces. La acción de habeas data, la acción de habeas data procede, o sea, yo le pido al juez especializado en lo penal, el amparo lo pides al juez especializado en lo civil, por si acaso, el amparo le hace pedir al juez especializado en lo civil y el data en lo penal. ¿Cuándo procede? ¿O qué derecho defiende la habeas data? Dice, ¿no? Primero leo. La acción de habeas data que procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los derechos que se refiere al artículo 2, incisos 5, 6 y 7 de la Constitución. En síntesis, actúa cuando se vulneran o amenazan el derecho a solicitar información de cualquier entidad pública o a impedir que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, suministren información que puedan afectar la intimidad personal o familiar. Interpretación. Yo y tú y todos nosotros tenemos derecho al acceso a la información de las entidades públicas. Eso es un derecho, el derecho a la información, un derecho fundamental, jóvenes. Pero el derecho a la información es un derecho fundamental, ¿sí? Pero dice que protege el derecho a acceder a esa información de cualquier entidad del Estado. Puede ser gobierno nacional, como los ministerios, los poderes del Estado, Congreso, Poder Judicial, PCM, puede ser de los gobiernos regionales, gobiernos locales, pueden ser de las entidades públicas adscritas a la PCM, como los organismos reguladores, Indecopi, ¿no? Defensa Civil, etcétera, etcétera. Indecis, ¿no? Entonces, si yo quiero acceder a esa información,
de las entidades del Estado, tengo que pagar un dinerito, y respetar los plazos determinados y sentarme ahí en la sala de espera a que proceda mi trámite y esperar que mi solicitud de acuerdo a ley sea atendida. Pero ¿qué pasaría? A pesar que he respetado los plazos determinados, a pesar que he pagado el dinerito, el derecho, no se me brinde esa información. Allí procede la habeas data, ¿ve? Señor juez especializado en lo penal, solicito una opción de habeas data contra el Ministerio del Interior, porque quien suscribe el habeas data es un ciudadano que ha solicitado, por ejemplo, ¿no? Solicitado, ¿no? El escalafón de los oficiales, ¿no? Etcétera, etcétera. O ha solicitado, ¿no? Copias certificadas de la última licitación de patrulleros. Eso es información de acceso al público, sí, profesor, sí. Entonces, el Ministerio del Interior no me lo quiere dar, procede la acción de habeas data. El juez dice, procede la acción de habeas data y obliga a la autoridad a que me brinde esa información. Cuando esa información se va a impedir que llegue la persona solicitante, cuando la información que se quiere recabar vulnerase la intimidad personal o seguridad nacional. Ejemplo, profesor, señor juez especializado en lo penal, quien suscribe es un bachiller en medicina que está investigando sobre temas del VIH. He solicitado cartas de solicitud de manera reiterada al director del Hospital 2 de Mayo para que me brindase la relación de sus pacientes que se tratan por dicha enfermedad en tal nosocomio. Muy bien, tengo usted a atender mi solicitud de habeas data por ser de justicia. A, improcedente. ¿Por qué improcedente? Porque lo que yo estoy recabando es información sensible, es información que vulnera la intimidad personal y familiar. El juez va a rechazar mi habeas data. Entonces, la habeas data que procede para acceder a la información de cualquier entidad del Estado, siempre y cuando no vulnerase la intimidad personal o familiar o también no vulnerase la seguridad nacional. ¿Han entendido, jóvenes? ¿Se entendió? Esa es la habeas data. Pero también la habeas data dice, ¿no? Que procede contra cualquier medio de comunicación público, privado, escrito, computarizado o no, que pueda vulnerar información que atente en la intimidad personal o familiar. De repente yo me estoy divorciando y mi ex esposa, que es escritora, está escribiendo un libro acerca de mí. Pero bueno, fuera que publique mis cualidades, sino también va a publicar mis defectos y defectos íntimos, colindante con lo pornográfico ya. ¿Eso va a vulnerar mi intimidad personal, sí o no? Mi entorno familiar. Entonces, presento una acción de habeas corpus contra la persona o contra la editorial que está a punto de publicarlo. Y el juez dice, no, si lo publicas te mando preso por si acaso, ¿no? Porque estás atentando a un derecho constitucional que es en la intimidad. Derecho fundamental, perdón. ¿Han entendido, jóvenes? ¿Se entendió? Lo que le pasó al chino, no sé cómo se llama ese chino, que a veces hace películas, que le encontraron en la alcoba con una chica, ¿no? Y Magali Medina lo sacó. ¿Se recuerdan? Bien. Era una vulneración de su intimidad personal, profesor. Hubiese sido una vulneración de su intimidad personal si es que un dron hubiese entrado a su piscina, hubiese entrado a su casa, a su dormitorio, ¿no? Pero él se expuso hacia la calle.
Entonces, como que no ha sido una violación de su intimidad, ¿no? Bien, preguntas jóvenes, preguntas hasta aquí, preguntas. Entonces ya tenemos tres garantías, ¿ah? Y ya sabes cuándo interponer tu habeas data, ¿no? Cuando lo que se va a publicar vulnerase tu intimidad personal o familiar. Preguntas jóvenes, por favor, preguntas. Me están hablando, pero ¿todo claro? Sí, no hay dudas. Ya, continuamos entonces, ¿no? Profesor, y si toman fotos de afuera de la casa hacia adentro de esta, por eso, ¿no? Por ejemplo, una violación de la intimidad personal sería si tú tienes tu piscina dentro de tu casa y te acostumbras a broncearte como en traje de Adán, ¿no? Y de repente un burraco de Magali Medina sube a la copa de un árbol y te está filmando. Entonces ya está atentando tu intimidad personal, pues, jóvenes, porque tú estás dentro de tu domicilio. Pero ¿qué pasaría si tú, como apuestas a que si Perú clasifica al Mundial, sales desnudo a pasear por Girón de la Unión? Profe, ahí tú te estás exponiendo, pues eso no es violación de tu intimidad personal, ¿no? Cualquiera te puede filmar, estás en la calle, ¿no? Por ejemplo, cuando el Canal 4 hizo un reportaje sobre Belmont, acogieron porque dice que Belmont es asesor político de Pedro Castillo, ¿no? Entonces el Canal 4 tiene drones, ¿no? Cogió el dron y sobrevoló el domicilio de Belmont. Y es una violación de su intimidad, ¿no? Algo me iban a hablar, Juan de Cielo. Ay, Es que, ¿qué significa intimidad personal o familiar? Se puede hacer cosas en un edificio público. O sea, ¿qué entienden ustedes por intimidad? A ver, yo entiendo por intimidad, ¿no? Y el derecho de mi intimidad personal a que ustedes no se enteren sobre algo que yo sé. Por ejemplo, hechos que son propias de mi persona, ¿no? Y de repente son información, posts, videos trascendidos que solamente se comparten dentro de mi núcleo familiar. Es intimidad. Sí, los mosaicos. El menor de edad está protegido por mosaicos, ¿no? El rostro no se puede publicar. Ya. Profesor, pero el derecho a la intimidad personal sería saber si yo soy un asesino en serie y la policía indaga a mis familiares
No, no, no. Eso, lo que usted quiere, señor policía, eso está dentro del entorno familiar. No, pues ese derecho ese derecho de la intimidad personal no se va a proteger, ¿no? O de repente yo estoy poniendo una fiesta el día sábado con el grupo 5 en el barrio, ¿no? Y que ese sonido estridente provoca, por ejemplo, no poder descansar tranquilos a los demás. Profe, eso no es intimidad personal, ¿no? Pues yo le digo, no, el chino Kanachiro, Kanachiro no creo que se llama, no sé cómo se llama. No, él se expuso, o sea, él se expuso en la alcoba, en el balcón. O sea, ahí no hay violación de intimidad personal, ¿no? Porque al salir afuera a la calle, prácticamente lo está haciendo público, ¿no? Bien, mira, un caso de Magali, ¿ya? Había una señorita apellida Daro, una vedette, que se le filmó teniendo relaciones sexuales a cambio de dinero, ¿ya? En un hotel, un hostal. ¿Está bien? Y escucha. Y en el programa Magali Medina se expuso ese video. Pregunto, ¿fue una vulneración a su libertad individual? Perdón, ¿fue una vulneración a su intimidad personal o no? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, eso es una violación. Profesor, entonces si, por ejemplo, si la señorita Taro decía, ¿no? Porque Magali una semana antes dice, ¿no? Y en exclusiva, ¿no? Tenemos el video, ¿no? El programa se llamaba los videos de las prosti vedettes. Entonces, la señorita Taro hubiese interpuesto una acción de habeas data para que no se publicase ese video y el juez hubiese parado ese video. Pero salió al aire. Si salió al aire, ya que había data vas a interponer ya el daño se hizo ya se vulneró la intimidad personal. ¿Qué procedió? Una denuncia penal contra Magali Medina. ¿Ha entendido? Ya, muy bien. Siguiente. Entonces, la vía data se tiene, ¿no? Protege dos derechos. El acceso a la información, y esa información se nos tiene que dar por parte del Estado, porque cualquier entidad pública tiene la obligación de darnos esa información, pero se nos va a negar por dos motivos. Cuando la información que estamos recabando vulnera la intimidad personal o familiar o seguridad nacional. Podemos interponer una acción de habeas data contra el Ministerio de Defensa porque no nos quiere dar la ubicación exacta de los 2029, improcedente. ¿Por qué?
¿Quién te va a dar la ubicación exacta de sus aviones de guerra? Nadie, ¿no? Seguridad nacional, entonces improcedente. Bien, continuamos. Ahí están los derechos protegidos de la acción de Avias Data, lo que hemos hablado, el artículo 5 y 6. Ya, vamos con la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento también se le pide al juez, jóvenes, ¿ya? Al juez es el especializado en lo civil. Todo es juez, poder judicial. Los 4 primeros son poder judicial. Los 5 primeros son poder judicial. Ahora, ¿cuándo interponemos una acción de cumplimiento? Cuando procede contra cualquier autoridad o funcionario, mira, autoridad o funcionario, o sea, el cumplimiento va contra la administración pública ya, contra las entidades del Estado, ¿está bien? Porque dice autoridad o funcionario terco, reacio, renuente de acatar la norma legal o un acto administrativo. De pronto sale una ley del Congreso que ya entró en vigencia el día de hoy, aduciendo que los varones que acaban de ser padres tienen derecho a un mes de licencia por paternidad, como lo hacen Francia. Francia son 3 meses. Los varones, ¿ah? Muy bien. Tú acabas de ser padre. ¿Te acoges a ese derecho? Sí. Entonces vas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque es ahí donde tú trabajas, y informas con la partida de nacimiento que acaba de ser padre. ¿Qué esperas tú? Tu licencia por 30 días. El gerente de recursos humanos te dice, muy bien, te felicita y te dice, tu licencia va a salir por 10 días nada más, aduciendo que falta personal. Pero tú dices, no, ¿pero qué dice la ley? 30 días. Me quieren dar 10. La autoridad es reacia, terca, renuente a acatar la norma legal. ¿Qué interpones? Una acción de cumplimiento. ¿Y qué es el juez? Obliga a esta autoridad a respetar la norma. ¿Ya? Entonces, la acción de cumplimiento, ¿no? ¿Cuándo procede? Cuando la autoridad es renuente de acatar, ¿no? Una norma legal. Y por norma legal, entonces, constitución, ley, decretos, resoluciones, ¿está bien? Y contratos individuales, ¿no? Como contratos colectivos de trabajo, convenios, ¿no? Actas, ¿no? Compromisos que firma la PCM con los ronderos, etcétera, etcétera. Eso tiene validez legal. Acuerdos, principios, todas esas cosas. O también dice un acto administrativo, ¿no? Cuando la autoridad no quiere cumplir el acto administrativo. Toda autoridad o todo funcionario público o todo servidor público tiene, ¿no? sus deberes que cumplir. Si no lo hace, tu acción de cumplimiento. Sin perjuicio a la responsabilidad de ley, porque el juez también puede castigar a esto, ¿no? Bien. Tienen por finalidad el cumplimiento, proteger los derechos de las personas a las que las autoridades competentes cumplan con lo dispuesto por las leyes o los dispuestos por algún acto administrativo, cuando ellos se muestran necias a ello. Lo puede presentar el mismo afectado o cualquier otra persona a su nombre. Si el juez comprueba que efectivamente aquellas se han producido, ordena a la autoridad demandada cumpla lo dispuesto por ley o lo prescrito por el acto administrativo. O sea, el juez también manda, ¿no? Oye, haz tu chamba, ¿no? Oye, cumple esa norma, ¿no? Acción de cumplimiento. Pero ¿a quién presenta cumplimiento? ¿Contra quién? Contra el funcionario que trabaja en el Estado, jóvenes, ¿ah? Bien, siguiente, la acción popular. La acción popular se interpone ante la Corte Superior de Justicia. Ya, recuérdate que, recuérdate que el Poder Judicial tiene suprema, superior y especializado, ¿no? Aquí procede ¿qué cosa? En el especializado, ¿qué procede? 4 garantías. ¿Cuáles son las 4 garantías? Acción de habeas corpus, acción de amparo
habeas data y acción de cumplimiento. Si el juez me negase, ¿a dónde voy? Al juzgado, a la Corte Superior de Justicia. Si la superior me negase, apelo a la Suprema. Si la Suprema me negase, recién voy al Tribunal Constitucional, aquí al TC, a pedirle en última y definitiva instancia la acción de habeas corpus, acción de amparo, habeas data, acción de cumplimiento. Ese es el paso regular a seguir. Pero la acción popular pido y se resuelve en solamente esa instancia, ¿no? Aquí, en la Corte Superior de Justicia. Aquí. ¿Cuándo interpongo una acción popular? Cuando una norma jurídica de nivel 3 y 4, que son los decretos supremos y las resoluciones, contradice de fondo y forma a la ley o a la Constitución, que son nivel 2 y 1 respectivamente. O sea, de repente un decreto supremo contradice a la Constitución, acción popular. De repente una resolución suprema contradice la ley, acción popular. Ejemplo, profesor, Pedro Castillo nombra como ministro de Estado a un experto en agricultura que tiene 20 años de experiencia en comercialización de fertilizantes, cosa que nos está faltando, pero indagando su hoja de vida, él cumple con todos los requisitos, es un experto, pero, pero, es peruano por naturalización, no es peruano de nacimiento. ¿Qué te dice la Constitución? Que para ser ministro, peruano de nacimiento, cumplir 25 años y derecho al sufragio. Es un experto, tiene 60 años, pero es peruano por naturalización, no es de nacimiento. Entonces, esa resolución suprema de nombramiento de ministro de Agricultura está contradiciendo a la Constitución. ¿Qué procede ahí? Una acción popular contra la resolución. Ah, profesor, entonces, ¿qué diferencia hay entre la acción popular y la acción de amparo? La acción de amparo nunca se presenta contra las normas jurídicas, en cambio la acción popular sí, contra las normas jurídicas que tienen rango 3 y 4, decretos o resoluciones. Muy bien, ¿a dónde le pido? A la Corte Superior de Justicia. Y por último, la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad procede, la acción de inconstitucionalidad procede cuando una norma legal, que puede ser una ley orgánica, ordinaria, resolución legislativa, reglamento del Congreso, decreto de urgencia, decretos legislativos, ordenanzas regionales y municipales, que tienen rango de ley también, ¿no? Las ordenanzas que tienen rango de ley, contradicen de fondo y forma a la Constitución Política del Perú. Recuerda que la Constitución prevalece sobre la ley y la ley sobre los decretos y los decretos sobre las resoluciones. Es el orden, jóvenes. Entonces, una ley, una norma jurídica de rango legal, que puede ser todas estas de aquí, no puede contradecir a la Constitución. Y si contradice, vamos a interponer una acción de inconstitucionalidad. ¿Y a quién le pedimos? Es la única garantía que no se le pide al Poder Judicial, sino se le pide de frente al Tribunal Constitucional. Ejemplo, profesor, el Congreso aprobó por insistencia hace mucho tiempo, hace un par de años, menos hace un año, el retiro voluntario de los aportes de la ONP. ONP, Oficina de Normalización Previsional. ¿Ya? Había aprobado la ley que de repente todos somos aportantes aquí, ibas a presentar tu solicitud y retirar tus aportes. Muy bien, todo el mundo estaba feliz, yo también estaba feliz, voy a retirar mi dinero de la ONP. Ya estaba pensando comprar
mi equipo de sonido, mis audífonos, mi teclado gamer y mi tarjeta de video para jugar Dota. Pero, me tuve que fijar la Constitución. ¿Y qué dice ya en la Constitución? Que los fondos que administra la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, que da las pensiones por parte del Estado a los jubilados, tiene carácter de intangibilidad y que solamente es usado para dar pensiones, nada más. Ah, ya. Cuando terminé de leer entendí lo siguiente, que la ley aprobada por el Congreso tenía un vicio de inconstitucionalidad, porque esa ley daba a entender que los aportantes de la ONP podían disponer de sus ahorros, de sus aportes, retirándolos. ¿Y qué dice la Constitución? Que ese dinero tiene carácter de intangibilidad, que solamente se utiliza para dar pensiones nada más. La ley contradice la Constitución, la ley salió publicada en el Diario Oficial del Peruano, entró en vigencia, muchos solicitaron su retiro, pero el Tribunal Constitucional corrigió al Congreso, ¿no? ¿Qué declaró esa ley? Inconstitucionalidad. Declaró su inconstitucionalidad. Y la ley terminó por anularse, ¿no? La derogó el tribunal. Eso es, eso es. Ahora, ¿quién puede presentar una acción de inconstitucionalidad? ¿Quiénes pueden presentar? El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, 25% de firmas de los congresistas, 5.000 firmas de ciudadanos, los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, los colegios profesionales en su respectiva materia y el presidente del Poder Judicial. En caso de las ordenanzas municipales, el 1% de los ciudadanos en el ámbito territorial. ¿Ya? Muy bien. Preguntas, jóvenes, preguntas. Preguntas, preguntas. Dije, profe, ¿y los 30 días es obligatorio, o sea, o que sea pagado a los 30 días? No, yo estoy suponiendo, jóvenes, suponiendo. Era 4 días, ahora es 10 días, pagados, ¿ah? Pagados. Los padres tienen. Ahora no es 30 días. Fue un ejemplo, una suposición.
Bien. ¿No hay otra pregunta? Bien. No hay preguntas ya. Entonces, miren, ¿qué hacemos? Lo clásico, hay que ir al FORS, ¿no? Hay que ir al FORS. ¿Qué hay que resolver? El examen, pero vamos a activarlo ya. Bien. Vamos a ver por aquí. Configuración, ya. A ver, ya está activado. A ver, ¿quién lanza la dirección? Yasmín, por favor. Jocelyn, Monique, Jimmy. Muy bien, gracias, Yasmín. Gracias, gracias, gracias. Vamos a marcar, por favor. Ha quedado todos el examen, por favor.
Vamos, vamos, jóvenes. Muy bien, muy bien. 2 minutitos y cerramos el examen, ¿ya? Para desarrollar ya las siguientes preguntas. Pues, a los que ya terminaron, pueden estar resolviendo las 2 primeras preguntas. A ver, por favor. Bien, jóvenes, vamos a empezar a resolver, ¿ya? Vamos a resolver. Uno, ¿qué marcaron la uno? Profesor, claro que la viuda tiene que saber, ¿no? Que necesita información, cuáles fueron las circunstancias donde su esposo perdió la vida, ¿no? ¿Qué procede en la uno? Una acción de habeas data. Muy bien, ya tienes 20. La 2, en la 2, ¿qué se está vulnerando, profesor? La libertad de trabajar. ¿Y la libertad de trabajar es un derecho económico? Sí, profesor. ¿Qué procede ahí? Una acción de amparo. Bien, dedo. Siguiente.
Oja, este no se saltó ya. 3 y 4. 3 y 4, por favor. 3 y 4. Tengo que borrar eso. 3 y 4. Para 3 y la 4. Marquemos, por favor. Marquemos 3 y 4. Dicen, ante última y definitiva instancia. Te recuerdo que conoce en única instancia la acción de inconstitucionalidad. Conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias del habeas corpus, acción de amparo, habeas data, acción de cumplimiento. ¿De quién estamos hablando? Del Tribunal Constitucional. Claro que la Corte Suprema es la última instancia, pero dentro del Poder Judicial, acá dice última y definitiva. Eso le compende al Tribunal Constitucional. Pregunta número 4. Marquemos la 4, jóvenes. Ahí está. 4 avión. Muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque la detención es 48 horas. Aquí ya se está excediendo. Entonces un acto, se convierte en un acto arbitrario, un abuso a la libertad individual, ¿no, profesor? Sí. Procede a habeas corpus. Muy bien. Siguiente. ¿Qué hacemos con Sofía? Léalo, por favor. Pregunta número 5. Muy bien, ¿no? Sofía requiere información. Y esa información es voz populi, ¿no? Claro, profesor, porque no atenta a la intimidad personal o familiar, ¿no? No atenta. Habeas data procede, ¿no? Sí. Siguiente, 6 y 7. Marquemos 6 y 7, por favor. Profe, se ha puesto un muro por aquí.
tipo el muro que separa a Estados Unidos con México. Más alto que la muralla de China, profesor. ¿De cuál es el razonamiento? Que estaría vulnerando la libertad de tránsito, ¿no, profesor? ¿Sí? ¿Todos coinciden con eso? Sí. Por lo cual que procede a habeas corpus, ¿no? Muy bien. 7, marquemos las 7, por favor. Marquemos las 7. Bien. Cuando se forma un sindicato, este sindicato es legal, libertad sindical, derecho económico, defendido por la acción de amparo. Es reconocido por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo reconoce el sindicato. Es más, se inscriben en el Ministerio de Trabajo el sindicato. Este sindicato tiene que ser manejado por quién? Por dirigentes sindicales. ¿Y qué dice la ley? Que no se puede despedir a los dirigentes sindicales. Ellos no trabajan, viven de los aportes de los trabajadores. Claro que los aportes de los trabajadores se les cuenta a cada uno de ellos y este sindicalista, el dirigente, el secretario del sindicato, ¿no? Se comienza a movilizar, ¿no? A atender las demandas. Por eso no trabaja en la fábrica. Asiste todos los días, pero tiene su pequeña oficinita, por decirlo así. Está ahí atento con las demandas, reclamando, ¿no? De repente hay alguien que fue despedido, entonces como está dentro del sindicato, él lo representa y va a hablar con el empresario porque lo despidieron. De repente hay alguien que es padre o tiene un problema, ¿no? Entonces dice, no, hay que darle permiso por 2 días, ¿no? Entonces él aboga por ellos. Entonces no se le puede despedir, entonces, pero aquí hay un atropello a ese derecho, ¿no? ¿De qué procede? Una acción de amparo, 7 dedos. Siguiente, 8 y 9, marquemos 8 y 9. Muy bien. Mire, hay un acta firmada. Mire, si hay un acta firmada, ¿este tiene carácter legal, sí o no? Sí, profesor, es un acto. La municipalidad que firme un acta, se supone que quien suscribe el acta son funcionarios públicos, ¿no? Tiene validez. Y esto no se quería acatar.
Entonces, cuando una norma dice, no, procede cuando, ¿no? El funcionario es realmente de acatar la norma legal, y por norma legal yo puedo decir que no, la Constitución, ley, decretos, resoluciones o actos administrativos aquí, ¿no? Como un contrato con un colectivo, un contrato colectivo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí procede un cumplimiento. En la 9 ya es otra cosa, ¿no? En la 9 hay constantes solicitudes al alcalde y no se quiere dar. Aquí ya procede una acción de habeas data, ¿no? Bien, siguiente. 10 y 11, marquemos 10 y 11, por favor. Bien, mira, es la Corte Superior. ¿Te recuerdas que la Corte Superior sí resuelve algo? Es de la Suprema, está en la Superior, ¿no? Y dice en contra del decreto supremo, que es rango 3. Ah, ya. Este es popular, profesor. ¿Este es popular, sí o no? Uno por dos pizzas. ¿Cómo se llama la norma que procede contra la garantía constitucional, que es una ley, y no es decreto supremo, de rango 3? Ah, entonces la popular, profesor. Y la 11, aquí procede cumplimiento, ¿no, profesor? Porque ya hay algo, ¿no? Algo oficial, ¿no? Y hay una resolución. Muy bien. Siguiente, 12 y 13. 12 y 13. Marquemos 12 y 13. ¿Se puede presentar acción de habeas corpus contra un decreto? No, profesor, no. El habeas corpus va contra el acto, la omisión, la amenaza. No se puede presentar. ¿Qué procede acá? Contra un decreto, acción popular, porque tiene rango 3. De aquí no procede, profesor, no procede. Ya, dedo. Y la 13, un ciudadano venezolano asilado en el Perú por ser perseguido por el por el gobierno de Maduro. Por sus ideas políticas, acaba de recibir una noticia de la Superintendencia de Migraciones que dentro de las 48 horas será expulsado a su país de origen. Su situación podría agravarse ya que aquí en los medios de comunicación pronunció fuertes críticas al gobierno de Maduro. Entonces, cuando él está en calidad de exiliado político y se lo quiere expulsar de su país de origen, ¿qué peligra ahí? Su libertad individual. ¿Qué procede? ¿Qué diríamos al amigo el Chamo? Chamo, procede, ¿qué cosa? Interpón, ¿qué cosa? En la 13, jóvenes, una acción, bien Ángel, una acción de habeas corpus. Unita más, profesor, la 14.
Hace años, un decreto supremo dispuso el acceso público en general a los centros de esparcimiento, recreación y cultura construidos en sobrepredios del Estado. Ante ello, la Asociación de Petróleos del Perú, Club Privado de los Trabajadores de Petroperú, que ocupa instalaciones del Estado, interpuso una acción de amparo contra la norma. Y bien, jóvenes, esta es una pregunta. ¿Qué dice la Constitución? Que no se puede interponer una acción de amparo contra la norma. No se puede, jóvenes. Y todavía logrando que el Tribunal Constitucional la declare fundada. Bien, asumamos, mira, pero ojo, no se puede interponer, eso dice la Constitución. ¿Cuál es el razonamiento? Que si este es un terreno del Estado y yo construyo, soy privado y construyo, y ese decreto supremo dice, no, pero como es del terreno del Estado, todos tienen derecho a entrar aquí, a tu casa, a tu hotel, a tu centro de recreación. ¿Qué se está vulnerando? El derecho a la propiedad privada, el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, ¿no? Sería 14 dedos. Y tanto el serenazgo como cualquier ciudadano puede ejercer la acción de el arresto ciudadano, ¿no? Dedo, 15 dedos. Bien, chicos, y con 15 dedos tendríamos que terminar la clase de hoy, ¿ya? Cuídense, un abrazo a todos, estudien fuerte, jóvenes.